Make it go. Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios con triángulos, pero a esto le vamos a añadir algunas líneas notables según requiera el problema, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a resolver el problema 1 de tu guía. Y el problema 1 de tu guía te da esta figura y aparte te da para que nosotros hallemos el valor de x, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar algunos valores de tal manera que se pueda cumplir con la gráfica que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que este va a ser el valor de x, acá tenemos teta y teta, o tita, acá tenemos alfa, y acá tenemos un 72, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a emplear alguna regla que nos ayude a vincular todos estos datos, ¿sí? Pero nosotros podemos ver que estos datos que tenemos internamente, en este triángulo, vamos a poder sacar una ecuación. Por ejemplo, podemos sacar que x va a ser sumado con tita más alfa va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Después de eso, podemos ver que este ángulo que yo tengo acá lo podemos completar respecto a los dos ángulos que están en la parte o están representados por tita, ¿sí? Si todo esto tiene que sumarte 180, entonces esto será 180 menos 2 tita, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para este ángulo de acá. Nosotros vamos a ver que esto es alfa y alfa, entonces este ángulo tendrá que ser 180 menos 2 alfa. ¿Sí? Lo estamos completando ya que todo este ángulo nos tendría que sumar 180. Le estamos quitando este alfa y también le estamos quitando ese alfa al 180 que teníamos ahí, ¿sí? Seguido de eso vamos a involucrar este triángulo que tenemos acá de la siguiente manera. La suma de sus tres ángulos nos tiene que dar 180 grados y eso lo vamos a hacer en esta parte de acá. O sea que 180 menos 2 alfa más 180 menos 2 tita más 72 va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Seguido de eso, lo que podemos hacer acá es simplificar esta parte. Podemos simplificar y también podemos simplificar este 180 de acá, porque este va a pasar a restar y te quedaría 0. Seguido de eso vamos a pasar los números o los ángulos al segundo miembro y acá nos vamos a quedar con las incógnitas. Y entonces haremos lo siguiente. Acá va a bajar menos 2 alfa, va a bajar menos 2 teta, y estos números van a pasar al otro lado con signo cambiado, o sea, menos 180 y acá menos 72. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer es factorizar el término común, y el término común que nosotros tenemos es el menos 2. ¿Sí? Acá nos quedará alfa más teta. Esto va a ser igual a la suma de estos dos términos. Y lo que nos vamos a sumar acá sería 0 más 2, obtendríamos 2, 8 más 7, 15. Llevaríamos 1, y 1, con este 1 de acá, se convertiría en 2. Pero como los dos números son negativos, este también va a ser negativo. Entonces, la suma nos va a dar menos 252. ¿Sí? Seguido de eso, lo que nosotros podemos hacer es simplificar el signo negativo en ambas partes y seguido de eso podemos simplificar y simplificar, ¿sí? Si nosotros simplificamos, nos va a quedar que alfa más teta va a ser igual a la mitad de todo esto. La mitad de 2 será 1, la mitad de 4 nos va a quedar a 2 y la mitad de 12 nos quedaría a 6. Entonces, podemos ver que alfa más tita va a ser igual a 126. Y este valor, o esa igualdad que nosotros hemos hallado, lo podemos reemplazar en la primera ecuación que habíamos sacado de la gráfica. Esta sería nuestra segunda ecuación, ¿sí?
podemos reemplazar que alfa más tita va a ser igual a 126 en esta primera ecuación. Entonces, x más 126 va a ser igual a 180 grados. 126 pasará a restar y x se va a quedar igual a 54 grados y esta sería tu respuesta para el ejercicio 1 de tu guía, ¿sí? Según tus alternativas, sería la alternativa D. Y es así como hemos empleado o hemos utilizado algunas propiedades de triángulos para hallar lo que nos pedía este ejercicio, ¿sí? Hemos hallado primero que la suma de estos tres ángulos es igual a 180. Después de eso hemos hallado los suplementos de este ángulo, o sea que 180 menos 2 tetas sería este ángulo pequeño de acá, para que sumados todos estos me dé 180. Lo mismo en la parte de arriba, la suma de estos tres ángulos me tiene que dar 180. O en otro caso podemos decir que si todo esto es 180, le estamos quitando esos ángulos de rojo que están representados por alfa. Entonces tendríamos 180 menos 2 alfa. Seguido de eso, hemos empleado la propiedad principal de los triángulos. La suma de estos tres ángulos van a ser igual a 180. Simplificábamos todos estos términos y llegábamos a que alfa más tita iba a ser igual a 126 grados. Esto lo hemos reemplazado en la primera ecuación para hallar x, que va a ser igual a 54 grados. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el problema 2 de tu guía. Y el problema 2 también te está pidiendo hallar x y te da toda esta gráfica. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a completar aquellos ángulos que nosotros habíamos visto y que también lo vamos a utilizar en el problema 2. Por ejemplo, si esto es B, esto también es B, esta parte será 180 menos 2B. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Si este ángulo es A y este ángulo también es A, este ángulo será 180 menos 2A. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer es reemplazar un valor en este triángulo rectángulo, ¿sí? El que estoy poniendo los puntitos. Y nos decía lo siguiente: la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados, ya que este triángulo ABC es un triángulo rectángulo, porque este mide 90 grados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner que 180 menos 2B sumado con 180 menos 2A va a ser igual a 90 grados. Sí, eso ya lo habíamos visto porque es un triángulo rectángulo. Entonces, los otros dos ángulos tienen que sumar solo 90 grados. Y de eso vamos a separar los términos en común o los términos que tengan incógnitas y al otro miembro vamos a pasar los ángulos que tengamos acá. Entonces, acá vamos a factorizar menos 2 y nos va a quedar B más A. ¿Sí? Acá nos va a quedar 90 menos 360. Tendremos entonces menos 2B más A va a ser igual a menos 270. ¿Sí? Acá podemos simplificar el signo negativo del primer miembro y el signo negativo del segundo miembro. A partir de eso podemos sacar mitad. Acá era B más A y acá le vamos a poner A más B. ¿Sí? Viene a ser lo mismo. Vamos a sacar mitad, esto de acá. O sea, va a pasar a dividir el 2 que estaba multiplicando ahí. Entonces, A más B va a ser igual a 135. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar todavía por ahí en un momentito. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros podemos prolongar este lado del triángulo que tenemos acá. Lo vamos a prolongar así. ¿Sí? Más o menos ahí. Y si nosotros hacemos eso, lo que vamos a tener acá es formar un triángulo. Pero no cualquier triángulo, sino un triángulo que más o menos esté ahí. Ya está. Si este ángulo de acá mide 90 grados, este otro ángulo también va a medir 90 grados. ¿Sí? Porque 90 más 90 nos van a dar los 180 que necesitábamos ahí.
Seguido de eso, tenemos que recordar que dos ángulos internos te daba un externo. Y los internos van a ser esa X y este B de acá. Y esa sumatoria te va a dar este ángulo externo. O sea que este ángulo será X más B. ¿Sí? A partir de eso, lo que nosotros vamos a hacer es igualar la suma de este cuadrilátero, la suma de esos cuatro ángulos va a ser igual a 360 grados. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Y como es una ecuación un poco grande, voy a borrar esta parte. Pero nos vamos a quedar con que A más B va a ser igual a 135 grados. ¿Sí? Entonces, sacando la ecuación para este cuadrilátero, puedo decir que este ángulo de 90 más X más B más 80 grados más A van a ser igual a 360 grados. Esto por la propiedad que se cumple en los cuadriláteros. ¿Sí? Seguido de eso vamos a sumar 90 más 80. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner X. Pondré en esta parte. Seguido le voy a poner el B que nosotros tenemos ahí. Y acá le voy a poner la suma de 90 más 80. Y eso va a ser 170 grados, que va a ser igual a 360. ¿Sí? Entonces ya te habrás dado cuenta lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar este equivalente en esta ecuación que habíamos hallado o que estamos resolviendo ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar eso, vamos a reemplazar que es 135. Entonces, pondremos acá que X más 135 más 170 será igual a 360 grados. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer es sumar estos dos términos, o esos dos ángulos. Entonces acá tendremos 5, de ahí tendremos 10, llevamos 1, y 1 más 1 nos va a dar 2, más el 1 que habíamos llevado tendríamos 305 grados, que va a ser igual a 360 grados. Este 305 va a pasar a restar al 360, entonces X nos va a quedar que va a ser igual a 55 grados. Y esta sería tu respuesta para el problema 2 de tu guía. ¿Sí? Según tus alternativas, sería la alternativa A. Entonces, es así como hemos resuelto estos dos ejercicios que están en tu guía y a continuación vamos a resolver algunos ejercicios más. A continuación tenemos el problema 3 y 7 de tu guía. El problema 3, tienes esta gráfica, tienes los siguientes ángulos y también te está pidiendo calcular el valor de X. ¿Sí? Y el valor de X está afuera. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hallar el valor de alfa. ¿Y qué ecuación nos va a ayudar a hallar el valor de alfa? Sería que la suma de estos tres ángulos, ¿sí? En este caso 2 alfa, más este 100 grados, más este que es 60, en este triángulo, la suma de esos tres ángulos me tiene que dar 180. Entonces, alfa más 100 grados, más 60 grados, va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Alfa más alfa nos va a dar 2 alfa, acá sería 160, que va a pasar a restar al 180 y nos va a quedar 20. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y alfa nos va a quedar 100. Entonces, eso dejémoslo por ahí nomás, porque alfa va a ser igual a 10. Pero no nos están preguntando por alfa, nos están preguntando por el valor de X. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hallar a continuación. Seguido de eso, tenemos que recordar la propiedad que nos decía, ¿no? Ahora vamos a ver este triángulo con estos vértices. Decía que la suma de dos ángulos internos, o sea, la suma de alfa más este ángulo, la suma de dos ángulos internos te daba este externo, que era X. Entonces, a partir de eso vamos a sacar otra ecuación. Que te decía que alfa más 60 más el otro 60 es igual a X. ¿Sí? Que no te confunda que yo esté poniendo 60 más 60, no vayas a pensar que son tres ángulos diferentes. Lo que sucede es que este ángulo, que es 60 más 60, todo esto vendría a ser
el ángulo interno al cual le vamos a hacer esta propiedad que está en los triángulos, ¿no? La suma de dos ángulos internos te da el externo. ¿Sí? Solo que lo estoy poniendo de acuerdo a los datos que nos ha dado tu problema o está en la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de alfa en la segunda ecuación que habíamos visto acá. Entonces, tendremos que será 10 más 60 más 60 va a ser igual a x. Entonces, 60 más 60 obtendremos 120 más 10. Entonces, x será igual a 130 grados. Y esta será tu respuesta para el problema 3. Según tus alternativas, sería la alternativa C. Entonces, estamos aplicando dos propiedades, que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 y que la suma de dos ángulos internos te daba un externo, para así hallar el valor de. Seguido de eso, tenemos el problema 7 de tu guía, que está acá. Y te dan todos esos ángulos. Esto es alfa, alfa, esto es tita, tita, esto es 30, 70, X, beta y beta. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades que nosotros habíamos visto hasta este momento. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. El primer paso que vamos a hacer va a ser el siguiente. Vamos a prolongar ese lado que estaba inconcluso y que lo estamos llevando hasta que se cruce con este lado del triángulo que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir lo siguiente. La suma de dos ángulos internos, o sea, 70 más X, me va a dar un externo. Y ese va a estar acá. ¿Sí? Ese sería el ángulo externo. O sea que va a tener un valor de X más 70 grados. ¿Sí? Seguido de eso, dos ángulos opuestos por un mismo vértice, o sea, este es el vértice, y este ángulo que es X más 70, tendrá el mismo valor que este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces recordemos que este ángulo que acabo de sombrear también va a ser X más 70. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar por ahí. Seguido de eso vamos a aplicar la propiedad principal que tienen todos los triángulos. Pero lo vamos a hacer en este triángulo que estoy marcando los verdes. ¿Sí? ¿Qué te dice? La suma de sus tres ángulos es igual a 180 grados. Entonces, 2 alfa más 2 tita más 30 grados tiene que ser igual a 180 grados. De esta primera expresión podemos factorizar el 2 y te va a quedar 2 dentro del paréntesis alfa más tita. El 30 va a pasar a restar y te quedará 150. Podemos sacar mitad y mitad. Entonces nos va a quedar que alfa más tita va a ser igual a 75 grados. ¿Sí? Eso por ahí lo vamos a dejar porque no es lo que nos están pidiendo. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este triángulo pequeño de acá, vamos a aplicar la misma propiedad, donde alfa más teta o tita, más este ángulo que habíamos sombreado, va a ser igual a 180 grados. Entonces, nos quedará la siguiente expresión. Habíamos quedado que este ángulo sombreado va a ser igual al valor que tenemos arriba, ya que son opuestos por un vértice. Entonces, será X más 70 más alfa más tita va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces ya te habrás dado cuenta, lo que vamos a hacer es reemplazar este equivalente en nuestra segunda ecuación. Entonces tendremos que X, acá tendremos 70, y en vez de poner alfa más tita, vamos a poner su equivalente, que es 75 grados, y todo eso va a ser igual a 180. ¿Sí? Seguido de eso podemos ver que 70 más 75 va a tener o se va a sumar y nos va a dar 145. Y esto va a ser igual a 180 grados. Ese 145 que tenemos en el primer miembro va a pasar a restar, entonces X será igual a 35 grados. Y esta será tu respuesta para el problema 7. Según tus alternativas, sería la alternativa
la alternativa A, ¿sí? Que va a ser igual a X y 35 grados. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios más de tu guía. Seguido de esto tenemos el problema 12 de tu guía, que te da la siguiente gráfica, te da X, X, acá te da tita, tita, beta y beta. Y aparte te dan dos ángulos rectos. Cabe resaltar que estos ángulos van a tener una medida de 90 grados. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a prolongar este lado de acá para que se intersecte o se cruce con ese lado que teníamos del ángulo recto, ¿sí? Entonces, si este ángulo vale X, este de acá tendría que ser 180 menos X, ¿sí? Si este ángulo mide 90 grados, este otro también medirá 90 grados. Seguido de eso, la suma de dos ángulos internos te daba un externo, ¿sí? O sea, tendremos 180 más 90, 270 grados menos X. Ese valor va a tener este ángulo de acá, ¿sí? Seguido de eso vamos a tener o vamos a utilizar lo mismo que hemos estado haciendo en este primer paso. Si esto es tita y esto es tita, este ángulo de acá será 180 menos 2 tita. Lo mismo vamos a hacer para completar este ángulo de acá. Este ángulo va a tener un valor de 180 menos 2 beta, ¿sí? A partir de eso, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que tienen todos los cuadriláteros, que nos dice que la suma de sus cuatro ángulos internos va a ser igual a 360 grados. Entonces, vamos a tener que 180 más, menos 2 tita, más 180 menos 2 beta, ¿sí? Menos 2 beta, más 90 grados, más 270 menos X, ¿sí? Acá estaría el primer ángulo, segundo, el 90 grados, y el cuarto ángulo. Va a ser igual a 360 grados, ¿sí? A partir de eso, lo que podemos hacer va a ser lo siguiente. Podríamos nosotros 180 más 180, 360. Con este 360 se podrían anular, ¿sí? Seguido de eso vamos a factorizar el término común de estas dos variables. Nosotros vamos a tener menos 2 alfa más beta, ¿sí? Va a ser igual a 270 y 90, se van a sumar y nos va a dar más 360 grados, y el menos X que va a bajar acá, todo eso va a ser igual a 0, ya que acá hemos simplificado y te iba a quedar 0. Seguido de eso vamos a buscar una ecuación que nos ayude a relacionar el beta más el tita que tenemos acá. Entonces, eso lo vamos a sacar de este triángulo. La suma de dos ángulos internos te da un externo. Entonces, podemos decir que X va a ser igual a tita más beta, ¿sí? A partir de eso hemos hallado esta igualdad que la vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Entonces pondremos que menos 2, y en vez de poner esto vamos a poner X. Acá bajará este menos X, y este 360 va a pasar como menos 360 grados. Si estaba con más, pasa con menos. Esta multiplicación nos va a dar menos 2X con menos X y menos 360. La suma de estos dos términos nos va a dar menos 3X, va a ser igual a menos 360. Podemos simplificar los menos. El 3 puede pasar a dividir, y esa división nos va a dar que X va a ser igual a 120 grados. Y esta sería tu respuesta para el problema 12, ¿sí? Según tus alternativas, nos quedaríamos con la alternativa C. Y es así como hemos resuelto estos ejercicios del tema de triángulos, pero utilizando algunas líneas notables. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacerlo por el grupo de WhatsApp, o si no, te sugiero que vuelvas a ver el video, tanto de teoría como los ejercicios que hemos resuelto hasta el día de hoy, y así podrías aclarar las dudas que tengas.
Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.